Hola, bienvenidos a esta asignación de inteligencia artificial. Mi nombre es David Rivas y el día de hoy voy a conversar un poco acerca de la evolución que ha tenido la inteligencia artificial en el tiempo. Pero se lo voy a preguntar directamente a la inteligencia artificial. Voy a ir a la página de Claude, en este caso a la página de Poe. La página de Poe pues contiene varias de estas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Y le voy a preguntar, ya le he hecho la pregunta un par de veces, voy a hacerlo una tercera vez, ¿cuáles son los orígenes de la inteligencia artificial? Y les estoy comentando que le he hecho la pregunta un par de veces anteriormente, porque a medida que nosotros repetimos las preguntas y las hacemos mucho más cortas, y se lo preguntamos varias veces a estos sistemas de procesamiento del lenguaje natural, vamos a encontrar también que la respuesta termina siendo mucho más fina. Vemos acá entonces cómo tenemos nosotros la respuesta que nos va está escribiendo, ¿ok? Y en este caso ella se remonta a los años 1950. En ambos casos 1950, ya le he consultado 3 veces y me ha dado esa fecha. Y esa fecha es un hito importante porque allí pues menciona a Alan Turing. Yo quiero recomendarles una película que tal vez les va a dar una mejor visión de quién es Alan Turing. La película se llama El Código Enigma. En esta película lo que tratan es de decodificar unos mensajes pues que tienen que ver con la guerra. Pero lo interesante es la forma en la que Turing logra decodificar el mensaje por un factor que se repite en un punto específico. Turing, más allá de lo que muestra la película y realmente de la máquina, que él quería tener una máquina universal, existe una prueba conocida como la prueba de Turing, donde tratas de llevar las respuestas de una máquina de la forma más parecida a la que lo haría un humano. Y en esto se basa la inteligencia artificial. De hecho, nosotros vemos acá, la comparación sería tener una computadora A, un humano B. Imaginemos que los dos escriben a través de un teclado. La computadora evidentemente escribiría de manera automática y un humano C compara las dos respuestas para entonces, según Turing, si la máquina debe convencer a un evaluador si después de 5 minutos de conversación el 70% del tiempo piensa que está hablando con un humano, ¿no? Adicionalmente, esta prueba, como dice acá, no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas de forma correcta. Esto es importante. Solamente toma en cuenta la capacidad que está de generar respuestas similares a las que daría un humano. Eso es lo interesante de estos procesamientos del lenguaje natural. Yo le estoy preguntando, puede ser que estas respuestas no sean correctas, pero sí me está respondiendo en la forma en la cual lo haría un humano. Y una de las cosas que hace que esto sea mucho que supere a los típicos buscadores es que con un buscador yo tendría que revisar páginas y páginas y páginas. Acá está siendo muy directo en lo que yo necesito. De hecho, si yo reviso, por ejemplo, entre algunas de las recomendaciones, me habla de que parte de la financiación de la inteligencia artificial está realizada por DARPA en Estados Unidos. Cuando me voy a la página de DARPA, DARPA definitivamente está ligado al mundo militar, está a los organismos de defensa y evidentemente pues también tienen una parte importante dentro de esta inversión. Una de las páginas que nos brinda información también sólida acerca de todo esto que tenemos acá, porque evidentemente, pues, si simplemente la pregunta era cuáles son los orígenes de la inteligencia artificial, vemos que inician en el 50, pasa al 56, al 59, y esto lo podríamos leer, pero lo más interesante es entender cómo funciona esto, porque han pasado tantos años estudiando inteligencia artificial y por qué lo quieren hacer. Si nosotros nos vamos a la página de Amazon Web Services, en la página de Amazon Web Services hay un interesante artículo donde donde nos define qué es una red neuronal. Y así también les voy a recomendar acá está el canal de Ringatech. Este canal lo explica de manera muy ligera, de verdad que sí, para que todos entremos en este mundo de la inteligencia artificial. Yo voy a tratar de hacerlo basado en un ejercicio que tiene Ringatech para ver si también lo pueden entender tan sencillo como lo entendí
Y así podemos comprender por qué tenemos tantos años estudiando inteligencia artificial. Desde los años 50, año 2023, tenemos prácticamente 73 años estudiando inteligencia artificial. Y en este momento parece que hubiéramos llegado a la cima de este tópico. Bien, si nosotros vamos a la playa, ¿ok? Vamos a tomar ese ejemplo y hay unos conceptos que tengo acá porque son conceptos bien particulares de esto que vamos a conversar. Imaginemos que esto es una neurona, de hecho esto está basado en cómo se conectan las neuronas en nuestro cerebro. Imaginemos que vamos a la playa, ese es nuestro caso o esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Tenemos unas entradas. Entonces, las entradas son representadas por estos círculos grises que tenemos aquí. Las entradas son para ir a la playa, que yo tenga dinero, que tenga bebidas, ¿ok? Y que tenga un clima. Pues solo le voy a colocar clima, pero en este caso me voy a referir a un clima que sea satisfactorio para viajar a la playa. Evidentemente, las entradas tienen que estar conectadas, pues son neuronas, esto tiene que estar conectado, pero tiene que estar conectado con este círculo central, que es donde se va a generar la decisión, que se conoce como perceptrón. ¿Ok? Dentro del perceptrón ocurren dos cosas. Primero, ocurre una comparación porque yo debo tener una función de activación, es decir, qué es lo que va a pasar para que yo tome la decisión. Y en ese caso, nosotros, luego de tomar esa función de activación, yo debo comparar si mi resultado, si mi entrada es mayor que algo. Ese algo que hace que la decisión ocurra es lo que nosotros definimos como el umbral. Entonces, si la entrada, ¿ok? Si la entrada en este caso, esta puede ser una, es mayor al umbral, entonces yo iré a la playa. Esto suena muy complicado, pero vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Supongamos que estas tres variables se llaman x1, x2 y x3. La sumatoria de las x, es decir, sumar x1 más x2 más x3, debe ser mayor que el umbral. Y el umbral, entonces, pues va a ser, en este caso, va a ser 1. Vamos a poner un número arbitrario. ¿Qué quiere decir esto dentro de ese lenguaje de neuronas? Vamos a ponerle también que la entrada, tener dinero, es un 1, tener bebidas es un 1, tener el clima satisfactorio es un 1. Si no tengo dinero es un 0, si no tengo bebidas es un 0 y si no tengo clima es un 0 o si el clima no es satisfactorio. En este caso, vamos a suponer que yo tengo solamente tengo dinero, pero no tengo bebidas y no tengo clima. Bajo esa premisa, mi entrada es 1 y mi umbral es 1. Quiere decir que mi entrada no es mayor que mi umbral. ¿Cuál va a ser el resultado? No voy a la playa. Si yo en otro momento, pues cuento con dinero, pero el clima es satisfactorio, cuando yo voy, ¿cuánto tengo de entrada? Tengo 2. ¿Cuánto es el umbral? 1. ¿Se cumple la condición? Sí. Entonces en ese caso sí voy a la playa. Evidentemente los seres humanos no decidimos de esta forma. A lo mejor nos vamos a la playa sin dinero, nos vamos a la playa sin bebida. No nos importa y buscaríamos la forma de resolver en el camino. Pero los dispositivos digitales, los dispositivos electrónicos, necesitan tener estos parámetros para poder tomar decisiones. El problema está, o la solución, es que la inteligencia artificial no consta de una neurona y no es tan sencilla como esta que acabamos de mostrar. Cuando nosotros vemos lo que publica acá Amazon Web Services, podemos ver que son múltiples entradas, ya no son solamente las tres que yo he mostrado, y hay perceptrones que están incluso ocultos dentro de esas diferentes capas. Es decir, son muchos procesos de tomas de decisiones que yo tengo para poder llegar al final a una salida. Lo más interesante de esto es que no solamente es que voy a tener entradas fijas, sino también que estas neuronas pueden aprender. Aprenden, que es lo que se conoce como machine learning, el aprendizaje automático de máquinas, porque yo las voy a dar tantos parámetros que ellas van a poder comparar. Por ejemplo, pues tiene pelos, hace miau y tiene 2 orejas. Evidentemente, cuando ellas comparen de muchas referencias que tienen, dirán, sí, es un gato.
Y luego de que pasa un gato, compararán con colores. ¿Es negro o es blanco? Sí, es un gato negro. Y al final nos van a dar una respuesta o un dibujo, cómo funciona en la actualidad la inteligencia artificial. Entonces, luego de haber pasado por acá, podemos ver que tenemos ya prácticamente 73 años pasando por todos estos hitos que tenemos aquí, para entonces pues seguir estudiando. En este momento no sabemos a dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial, por lo menos yo no lo sé, y creo que cada día pues nos toca comparar qué va a pasar entre la inteligencia artificial y la ética. Mi nombre es David Rivas, es un gusto para mí haber compartido con ustedes estos minutos, espero que hayan sido de provecho, pues y como siempre, la intención con estos micros es compartir entre todos nosotros y hacer el conocimiento mucho más relevante y ameno para todos. Muchísimas gracias.